Hay una palabra que todo el mundo usa y casi nadie entiende. La escuchas en conversaciones de café, en canciones pop, en películas de Hollywood. Es tu karma. El karma te alcanzará. Y con eso, Occidente convierte una de las ideas más profundas que la humanidad ha producido en algo parecido a un sistema de puntos de fidelidad cósmico. Haces buenas acciones, acumulas puntos, haces daño, recibes una factura del universo. Simple, ordenado, tranquilizador. Pero el karma no es eso. No se parece en nada a eso. La palabra karma viene del sánscrito y significa simplemente esto, acción, nada más. No hay juicio implícito, no hay contabilidad divina, no hay un Dios llevando registros. El karma es la comprensión de que vivimos en un universo donde toda acción genera una onda. Como cuando lanzas una piedra a un estanque, el agua no decide formar ondas como castigo o recompensa. Las ondas ocurren porque eso es lo que hace el agua. Porque la naturaleza de la realidad es la interconexión. En el pensamiento hindú y budista, de donde proviene esta idea, el karma opera en distintos niveles que vale la pena distinguir. Está el karma individual, el que tejemos con nuestras acciones conscientes en esta vida. Cada pensamiento que alimentamos, cada decisión que tomamos, cada palabra que elegimos o que retenemos, todo ello deja una marca, no en ningún libro celestial, sino en el tejido de quienes somos. El carácter humano no se forma en los grandes momentos heroicos, se forma en los pequeños actos cotidianos que nadie ve. Luego está el karma colectivo, que es quizás el más ignorado en Occidente. Las culturas, las naciones, las familias, todas acumulan patrones de acción que se transmiten a través del tiempo. Japón, por ejemplo, lleva en su alma colectiva siglos de un concepto llamado On. La deuda de gratitud hacia aquellos que te dieron vida, educación, amparo. Esa deuda no es una carga, es una red que sostiene a toda la sociedad. Existe también lo que algunos llaman karma latente, las semillas de acción que hemos plantado, pero cuyos frutos aún no han madurado. Una maldad cometida puede no tener consecuencias visibles durante años, incluso durante toda una vida. Esto es lo que confunde a la gente. Ven al corrupto prosperar, al malvado envejecer en comodidad y concluyen que el karma es un cuento. Pero la semilla no ha dejado de existir porque el árbol no haya crecido todavía. Y aquí llegamos a la pregunta que más me interesa explorar. ¿El karma afecta a quien no se siente culpable? Esta es quizás la pregunta más honesta que se puede hacer sobre todo este asunto. Hay personas que causan un daño enorme y duermen perfectamente. No sienten remordimiento, no tienen cargo de conciencia. ¿Eso los protege del karma? ¿Es el karma, en el fondo, simplemente un mecanismo psicológico? ¿El peso de la culpa que llevamos por nuestras malas acciones? La respuesta corta es no. El karma no depende de la culpa. La culpa es una experiencia subjetiva, lo que ocurre dentro de una persona. El karma es una descripción de cómo funciona la realidad entre las personas y los fenómenos. Cuando alguien traiciona la confianza de otros sin sentir remordimiento, puede que su sueño no se vea perturbado, pero su mundo sí cambia. Las personas aprenden quién es. Las relaciones se vuelven superficiales porque nadie confía plenamente en ellos. Las oportunidades que dependen de la confianza se cierran. El tejido de su vida se vuelve más pobre, aunque ellos no tengan el vocabulario emocional para notarlo. El karma no necesita que lo sintamos para funcionar. El fuego quema, aunque no creamos en él. Dicho esto, el cargo de conciencia tiene su propio papel en esta historia. El remordimiento, cuando es genuino, es la señal de que algo en nosotros todavía está vivo.
Es el sistema nervioso moral funcionando. Y en las tradiciones orientales, ese dolor no es un castigo a evitar, es una puerta. La puerta hacia la transformación. En el budismo zen japonés hay un término: Zange. Confesión, arrepentimiento profundo, no ante un sacerdote, sino ante uno mismo, ante la realidad tal como es. El Zange no borra el pasado, pero sí puede cambiar la dirección del futuro. Ahora bien, toda esta filosofía es hermosa en el papel, pero el pensamiento oriental no fue nunca pensado para quedarse en el papel. Fue pensado para ser vivido, sentido, narrado. Y las historias son el mejor maestro. Había, en el Japón del período Edo, un hombre al que nadie conocía por su nombre. Los campesinos de las aldeas del norte lo llamaban Kaze no Ito, el hombre del viento, porque aparecía sin anunciarse cuando más se le necesitaba y desaparecía antes de que alguien pudiera darle las gracias. A primera vista no había nada en él que impresionara. Vestía ropas desgastadas de color gris terroso, con remiendos sobre remiendos. Sus sandalias estaban tan gastadas que casi no cumplían su función. Llevaba siempre una katana antigua en la cintura, sin lacados elegantes, sin decoraciones de oro, con la vaina astillada en 2 lugares. Su cara estaba curtida por el sol y el frío, su cabello mal recogido. Sus ojos, sin embargo, sus ojos eran la única cosa en él que no concordaba con el resto. Eran serenos de una manera que perturbaba, como la superficie de un lago en la madrugada. Nadie sabía de dónde venía, ni siquiera él parecía saberlo, o si lo sabía, no consideraba que fuera un dato importante. Lo que sí se sabía, lo que los que lo habían visto contaban con voz baja alrededor del fuego, era que con esa espada vieja y esas ropas de vagabundo, aquel hombre era el guerrero más extraordinario que la tierra de Yamato había conocido en generaciones. No porque fuera el más fuerte, no porque fuera el más rápido, sino porque peleaba de una manera que los maestros de las escuelas de Kenjutsu no podían explicar con sus categorías. Peleaba como quien no está peleando. En una aldea cercana al monte Haguro vivía un monje llamado Genshin, que llevaba 30 años enseñando a los niños de los campesinos a leer y escribir. No era un hombre rico, no tenía tierras. Su templo era pequeño, viejo, con el tejado siempre a punto de ceder. Pero tenía algo que el dinero no compra: el respeto genuino de su comunidad. Los que sí tenían dinero eran los Okada. Los hermanos Okada, Ryu el mayor y Shin el menor, eran los señores de facto de esa región, aunque su título formal era simplemente el de recaudadores de impuestos para el clan del norte. Habían heredado el puesto de su padre, que lo había heredado del suyo, y así, hacia atrás, en una cadena de codicia que nadie había roto todavía. Los Okada habían aprendido, desde niños, que el poder no necesita justificarse, que los débiles no merecen explicaciones, que la crueldad, cuando se ejerce con suficiente consistencia, se convierte en orden. Ese año, la cosecha había sido pobre, una plaga de insectos en primavera, lluvias tardías en verano. Los campesinos tenían menos de la mitad de lo que necesitaban para pasar el invierno, y los hermanos Okada se presentaron igualmente para cobrar el tributo completo. El monje Genshin habló en nombre de los aldeanos, con respeto, con calma, con datos precisos sobre la cosecha y las necesidades del invierno. Ryu lo escuchó con la cortesía de alguien que ya ha decidido y solo espera que el otro termine de hablar. Luego ordenó a sus hombres confiscar no solo el grano restante, sino los aperos de labranza, las herramientas sin las cuales la próxima cosecha sería imposible.
Cuando Genshin intentó interponerse físicamente, Shin lo golpeó y lo dejó en el suelo. Los aldean los miraron, impotentes. La nieve empezaba a caer. Esa noche, el hombre del viento estaba durmiendo bajo el alero de un granero vacío cuando escuchó el llanto. Hay personas que escuchan el sufrimiento ajeno y lo procesan como información. Problema identificado, evaluar si me involucro. Y hay personas en quienes el sufrimiento ajeno resuena antes de que el pensamiento llegue. El guerrero sin nombre era de los segundos. No tomó una decisión, simplemente se levantó. Encontró al monje siendo curado por unas mujeres ancianas. Lo escuchó hablar sin interrumpirlo y luego preguntó, con una voz que no tenía urgencia ni dramatismo. Simplemente preguntó, ¿dónde guardaban los Okada el grano confiscado? Al día siguiente, antes del amanecer, cuando los hombres de Ryu fueron a revisar los almacenes, encontraron que el grano había vuelto a la aldea. Todos los aperos también, y atadas a la puerta de los almacenes, las espadas de los 8 guardias. Sin sus guardias, nadie los había herido, nadie había muerto. Simplemente sus armas ya no estaban en sus manos y el guerrero sin nombre ya no estaba en ningún lugar que pudieran encontrar. Ryu Okada era un hombre que no toleraba el ridículo. El poder sin miedo es solo títulos y papel. Y si un vagabundo andrajoso podía entrar en sus almacenes y humillar a sus hombres sin consecuencias, entonces todo su mundo se derrumbaría. Mandó llamar a los mejores espadachines disponibles, no soldados, sino mercenarios, hombres que vendían su habilidad y no tenían el tipo de inconvenientes morales que pudieran complicar una orden. Los encontró 2 semanas después, o más exactamente. Los mercenarios lo encontraron a él, porque el hombre del viento no huía. Simplemente no hacía de su localización un secreto. Estaba sentado junto a un río, comiendo arroz frío de un cuenco de cerámica roto, cuando llegaron los 5. Lo que ocurrió a continuación fue descrito de maneras distintas por las pocas personas que lo presenciaron desde lejos. Unos dijeron que fue rápido como el relámpago. Otros dijeron que fue lento y preciso como un ritual. Los más honestos dijeron simplemente que no pudieron seguirlo con los ojos. Cuando terminó, los 5 mercenarios estaban en el suelo. Ninguno había muerto. Cada uno tenía exactamente las heridas necesarias para que no pudieran continuar peleando, ni un corte de más. El guerrero sin nombre limpió su espada en la hierba, guardó lo que quedaba de su arroz y siguió caminando. Pero Ryu Okada no había terminado. Hay una palabra en japonés, urami, que no tiene traducción exacta al español. Es algo más profundo que el rencor, más estructural que el odio. Es el resentimiento que crece en la oscuridad, que se convierte en parte de la identidad de una persona, que termina por ser lo más real que esa persona tiene. Ryu Okada tenía urami. Pensó que si no podía vencer al guerrero con espadas, lo vencería con lo que realmente tenía, el sistema. Acusó al monje Genshin de robo y traición. Tenía los contactos para que la acusación fuera tomada en serio por las autoridades del clan. El monje sería arrestado y el guerrero, donde quiera que estuviera, vería que su bondad no había protegido a nadie. El arresto se produjo en la mañana del 13º día, y esa misma tarde llegó el hombre del viento al palacio del clan. No llegó por la puerta trasera, no llegó ocultándose, llegó por la entrada principal en plena luz del día, con sus ropas grises remendadas y su espada astillada, y pidió audiencia con el señor del clan para presentar testimonio en defensa del monje Genshin.
Lo que dijo en esa audiencia nadie lo escribió completamente, pero se sabe que habló durante 1 hora, con esa calma del lago en madrugada que tenía siempre, que presentó testimonios de los aldeanos, que describió la situación de la cosecha con precisión de cifras, que mostró, sin dramatismo, que lo que los Okada llamaban orden era en realidad el tipo de crueldad que destruye la base sobre la que se apoya la prosperidad de todo el clan. El señor del clan escuchó. Los cargos contra Genshin fueron retirados. Los Okada recibieron una reprimenda formal, lo cual, en la cultura del honor japonés, era una humillación enorme, y se les ordenó devolver la parte del tributo que excedía lo razonable. Ryu Okada perdió su posición 3 meses después, cuando una investigación descubrió años de registros falsificados. Shin, el hermano menor, tuvo que dejar la región. Lo último que se supo de ellos fue que vivían en una ciudad portuaria del sur, en condiciones muy distintas a las que habían conocido. El monje Genshin vivió 20 años más. Enseñó a leer y escribir a cientos de niños. El hombre del viento desapareció al día siguiente de la audiencia. Alguien dijo haberlo visto cruzando un puente al norte en dirección a las montañas. Llevaba el mismo cuenco roto, las mismas sandalias gastadas y en su cara, dicen, esa expresión que no era orgullo ni satisfacción. Era simplemente la cara de alguien que ha hecho lo que tenía que hacer y ya está pensando en la próxima taza de té. ¿Y qué hace esta historia con nosotros? Japón tiene una relación con el karma que no se parece exactamente a la visión india original ni a la caricatura occidental. En la cultura japonesa, profundamente moldeada por el budismo zen, el Shinto y el código del Bushido, el karma no es principalmente una doctrina teológica. Es una forma de percibir la realidad que impregna la vida cotidiana de maneras que a veces ni sus propios practicantes podrían articular. El concepto de Inga-Ojo, causa y efecto kármico, aparece en la literatura japonesa desde el período Heian. Pero lo que es distintivo en la perspectiva japonesa es que el karma nunca se entiende como algo que le ocurre a uno. Es algo que uno es. No hay un yo separado que recibe consecuencias de sus actos. El yo es sus actos, acumulados a lo largo del tiempo. Esto conecta con algo más profundo en la cultura japonesa. La idea de que la identidad no es un núcleo fijo, sino un proceso continuo. Lo que los japoneses llaman mu, el no ser, el vacío que no es ausencia sino posibilidad, sugiere que lo que somos está siempre siendo tejido por lo que hacemos. El samurái de nuestra historia no era honorable porque hubiera tomado una decisión filosófica de ser honorable. Era honorable porque cada acción pequeña, durante años o décadas, había tejido ese carácter. Su bondad no era un principio que aplicaba, era lo que él era. Y los Okada tampoco eran malvados por una decisión abstracta. Eran el producto de cada pequeña elección de comodidad sobre justicia, de miedo sobre compasión, de ego sobre comunidad. El karma no llegó a ellos desde afuera como un rayo de justicia divina. Llegó como la consecuencia natural de haber construido un mundo sobre cimientos que no podían sostenerse. Ahora bien, hay algo que esta historia, si la leemos con honestidad, nos obliga a mirar. El guerrero sin nombre no fue protegido por el karma de una manera mágica. Sufrió, durmió bajo aleros, comió arroz frío de un cuenco roto, enfrentó a 5 mercenarios solo, arriesgó su vida. El karma no es un escudo que nos protege del dolor. No es una garantía de que los buenos siempre ganan y los malos siempre pierden. Al menos, no en los plazos que nuestra impaciencia quisiera. Hay personas de enorme bondad
que mueren en la pobreza. Hay crueles que envejecen en la opulencia. Lo que el karma sí garantiza, y esto lo dicen todas las tradiciones que han reflexionado sobre él, desde el budismo hasta el hinduismo, desde el taoísmo hasta las filosofías estoicas de Occidente, es que el carácter que construimos con nuestras acciones se convierte en nuestro mundo interior, y que ese mundo interior es, al final, la única riqueza o pobreza que importa. El hombre del viento dormía bajo aleros con la misma paz con que un rey duerme en seda. Los Okada vivían en mansiones con la inquietud de quien sabe, en algún lugar profundo, que todo lo que tienen podría derrumbarse. ¿Cuál de los dos era más rico? En el mundo entero, culturas que no se conocían llegaron a versiones similares de esta comprensión. Los griegos la llamaron némesis, el equilibrio que el universo tiende a restaurar cuando se viola el orden natural. Los africanos tienen Ubuntu, soy porque somos, la comprensión de que mi bienestar y el tuyo no son independientes. En el pensamiento andino existe la Aini, la reciprocidad como principio cósmico. El Islam habla de Midán, la balanza. El judaísmo de Midah Kneget Midah, medida por medida. Estas no son coincidencias de vocabulario. Son la misma intuición descubierta independientemente por seres humanos en todos los continentes, de que vivimos en un universo que tiene algo parecido a una memoria, que las acciones no desaparecen, se transforman, que lo que enviamos al mundo vuelve, no necesariamente en la forma en que lo enviamos, pero sí en alguna forma que reconocemos si prestamos atención. Y aquí quiero terminar con algo que Alan Watts diría mejor que yo, pero que intentaré decir de todas formas. Solemos estudiar el karma con la pregunta equivocada. La pregunta equivocada es: ¿cómo puedo acumular buen karma para protegerme? Esa pregunta convierte el karma en una herramienta del ego, en otra estrategia de supervivencia, en otra forma de asegurarse contra el dolor. La pregunta correcta, o quizás más honesta, es esta: ¿qué tipo de mundo estoy tejiendo con lo que hago hoy? No para ser recompensado, no por miedo al castigo, sino porque somos, en un sentido muy real, el universo haciéndose consciente de sí mismo a través de nosotros, y lo que hacemos con esa conciencia importa, no porque alguien nos observe, sino porque somos el tejido que estamos creando. El guerrero sin nombre no ayudaba para acumular mérito espiritual, no tenía un plan de pensiones kármico, ayudaba porque en él la compasión y la acción ya no eran cosas distintas. Había practicado tanto ser quien era, que ya no podía ser otra cosa. Eso es lo que las tradiciones orientales llaman realización. No una idea que comprendemos, una manera de ser que encarnamos. Y esa manera de ser, esa sí que el universo recuerda. El agua no recuerda la piedra que cayó en ella, pero las ondas llegan hasta la otra orilla de todas formas.